Bienvenidos a un nuevo capítulo de la Cámara del Arte. El otoño ya ha llegado a esta parte del mundo y septiembre se alza como ese mes que no se decide entre una estación u otra. Nos concede días frescos que se tornan en veranillo la siguiente semana, pero ya mirando a octubre es hora de ir sacando las prendas largas, de preparar las mantas y de afrontar el frío con nuevas jornadas de vídeos. Es por ello que viene al caso que el último vídeo de septiembre nos haga desplazarnos a las áridas y tórridas tierras desérticas del antiguo Egipto, donde se alzan en medio de la arena las empresas más grandes jamás levantadas en tiempos de los faraones, las pirámides. A lo largo del vídeo no solo os daremos a conocer los secretos y enigmas que aún rodean a las pirámides por excelencia que todos recordamos, las que pueblan la necrópolis de Giza, sino que seréis asistidos en un recorrido completo desde el origen de esta tipología de la arquitectura funeraria egipcia al devenir que ha experimentado hasta la edad contemporánea. Nos valdremos en este periplo, además, de material grabado del videojuego Assassin's Creed Origins de 2017, cuyas reconstrucciones hipotéticas de estos monumentos, bien respaldadas por un nutrido equipo de reputados egiptólogos, completarán en vuestras mentes la imagen de un hito de la humanidad que, si hoy se nos muestra esplendoroso, en su época de florecimiento fue la gloria de toda una civilización. Espero que no tengáis vértigo, porque este va a ser un viaje de gran altura. Un viejo proverbio árabe reza que el hombre teme al tiempo, pero el tiempo teme a las pirámides. Pues si bien estas constituyen una de las tantas manifestaciones que integran el conjunto de los 3 milenios que perduró la cultura egipcia antigua, es imposible negar la estupefacción que generan en todo aquel que osa visitarlas en su sempiterno lecho. Que unas estructuras de tal magnitud como las pirámides de Giza pudieran ser levantadas en tiempos tan remotos como los del tercer milenio a.C. sigue sorprendiendo aún hoy, más de 4500 años después, en pleno tercer milenio después de Cristo. A pesar de toda la información que las sucesivas generaciones de egiptólogos han aportado desde la arqueología, la historia y otras disciplinas relacionadas, muchos misterios siguen rodeando su construcción. Un halo de desconocimiento persiste en su concepción. Esto ha llevado a formular toda clase de hipótesis, desde argumentos bien respaldados por pruebas de primer orden, hasta descabelladas teorías formuladas desde la piramidología, una pseudociencia que está tras muchos de los bulos que, como veremos, siguen circulando sobre las pirámides. Para comprender en todas sus dimensiones el surgimiento de la tipología piramidal, hemos de remontarnos al Egipto predinástico, cuando aún no se habían unificado sus dos grandes divisiones, el Bajo Egipto y el Alto Egipto. Ambas practicaban ritos funerarios y formas de enterramiento diferentes entre sí. Mientras los muertos eran sepultados en el propio ámbito del hogar en el Bajo Egipto, en el Alto Egipto ya se disponían necrópolis independientes alejadas de la población, en el desierto libio. De ambos procedimientos sacamos ideas que van a perdurar en toda la práctica mortuoria de la era faraónica. Primeramente, que la tumba ya empieza a entenderse como casa de los muertos, como una morada en el más allá. Y en tanto que el sol, astro crucial para la religión egipcia, se pone por el oeste, esta zona se relaciona con la ultratumba. De ahí que, por una cuestión simbólica, la mayoría de estructuras funerarias vayan a establecerse al oeste del Nilo. Comenzamos así a observar la vital importancia que siempre tuvo para el ciudadano egipcio la creencia en una vida después de la muerte, motivo por el que, con el paso del tiempo, se fueron concibiendo las tumbas como lugares de reposo del fallecido para la eternidad. Ello acabará traduciéndose, entre otras cosas, con el empleo masivo de la piedra para este tipo de construcciones. Pero inicialmente los enterramientos se realizaban en simples fosas que, durante las 2 primeras dinastías de faraones, evolucionaron a tumbas más sofisticadas en las necrópolis de Abidos y Saqqara. Asistimos aquí a la aparición de las mastabas, unas pirámides truncadas, construidas en su mayoría con ladrillos de adobe, que constituyen el gran antecesor de las pirámides. Su forma genérica responde a la de una superestructura en forma de paralelepípedo con paredes en talud bajo la que se articula una subestructura de pasillos y estancias,
presididas por la cámara sepulcral, a la que se añaden más o menos habitaciones según el rango social para guardar el ajuar funerario del que dispondrá el muerto en la otra vida. Ahora bien, dentro de la mastaba hallamos en las diferentes necrópolis variaciones al estereotipo base, destacando la llamada mastaba de reentrantes, cuyos muros dan un aspecto de fortaleza. Un caso curioso es la tumba 3038 de Saqqara, que se cubre con una estructura exterior de pirámide escalonada, fundamental para entender que la primera gran pirámide de la historia de Egipto, la pirámide escalonada de Zoser, también en Saqqara, pese a su alto grado de originalidad, pudo contar con antecedentes de los que tomara inspiración su arquitecto, Imhotep. Erigida hacia el 2650 a.C., durante la tercera dinastía, esta pirámide es un hito de la arquitectura funeraria egipcia al ser el primer ejemplar en usar de forma masiva sillares de piedra, aunque en tamaños bastante modestos aún, así como la primera vez que se dispone todo un complejo funerario para asegurar la perpetuidad de la esencia vital del faraón, llamada Ka, y que protagoniza una pirámide escalonada fruto de varios cambios de proyecto que derivaron de una simple mastaba inicial a 6 mastabas apiladas en altura que rebasan los 60 metros. Pero va a ser el primer faraón de la cuarta dinastía, Snefru, quien logre cuajar el modelo por excelencia de pirámide geométrica a lo largo de sus 3 pirámides. Primero inició con el modelo escalonado de Imhotep en la pirámide de Meidum, que muchos atribuyen a su antecesor, Uni, pero fue Snefru quien, llegando al final de su reinado, decidió cubrir este núcleo con sillares bien pulidos de caliza traídos desde las canteras de Tura para obtener un acabado de caras lisas. Empieza ya a fijarse en esta pirámide la apertura de la entrada en la cara norte, frente a las estrellas con las que habría de reunirse el faraón al fenecer, y la excavación, por regla general, de la disposición interna de cámaras y pasillos en el propio macizo de la pirámide. Antes de darle esta cobertura polimentada, Snefru hizo otro experimento que hoy llamamos pirámide acodada, romboidal o quebrada, cuya doble inclinación responde a un cambio en la dirección de las obras, quizás por razones de compromiso estructural que así lo requirieron. Tanto esta como su última obra, la pirámide roja, se localizan en Dashur, al sur de Saqqara, y es precisamente esta pirámide la que, pese a su moderado ángulo de inclinación, aporta la forma definitiva que habrán de perfeccionar los sucesores de Snefru, Keops, Kefren y Micerino. En las obras de Snefru observamos, además, un creciente interés por la orientación de los lados a los puntos cardinales y la disposición del complejo funerario de este a oeste, siguiendo la dirección del sol, cuyas partes quedan ya perfectamente consolidadas. Un templo del valle o templo bajo, una calzada procesional, un templo funerario o templo alto y finalmente la necrópolis en sí, protagonizada por la pirámide y a cuyo alrededor pueden disponerse otros edificios mortuorios, como pirámides satélite para las reinas. En el transcurso de apenas un siglo, desde la pirámide escalonada de Zoser de hacia el 2650 a.C. hasta la gran pirámide de Giza de Keops en torno al 2550 a.C., se llevó el modelo piramidal a sus máximas cotas de esplendor, un tiempo récord para una civilización milenaria. El pronto auge que ha llevado a bautizar este periodo de las dinastías 3 y 4 como era de las pirámides hay que encuadrarlo en un contexto de cambios en la imagen del rey y profundas reformas en la organización estatal que hicieron posible un fenómeno de esta escala. El complejo de Zoser en Saqqara inició una tradición de arquitectura oficial que simbolizaba la creciente concentración del gobierno en la figura del faraón, quien ejercía su potestad de forma absoluta desde una corte centralizada en la capital del reino antiguo, Menfis. Hay que empezar a entender que los complejos piramidales no son meras tumbas que permiten el tránsito del rey al más allá, sino baluartes pétreos que se erigen como testimonios históricos de una política de centralización administrativa, según la cual todos los recursos y mano de obra se gestionan conforme a una cadena de mando cuyo máximo eslabón es el rey de Egipto, que en estas dinastías es, por ende, el único intermediario posible entre el pueblo llano y la divinidad, con la que consumará una unión ritual al iniciar su marcha de este mundo al otro. El faraón, siguiendo la cosmogonía egipcia, debe garantizar constantemente el orden instaurado por los dioses en medio de un mundo donde siempre acecha el caos. La preservación del cosmos es, por tanto, una acción que debe renovarse a diario, invistiéndose así su figura de un aura de divinidad de la que emana su poder,
aunque esto cambiará con las siguientes dinastías, que empiezan a relacionar lo divino con la institución faraónica, con el cargo, y no tanto con el individuo que lo ostenta. En tanto que Faraón Dios se entiende el férreo control que ejerció en todos los aspectos de la vida egipcia, de la cual dispuso para sus propios intereses, pero de aquí a decir que las pirámides fueron obra de esclavos, hay un insalvable abismo. Esta leyenda negra de Keops y Kefren, a quienes corresponden las mayores pirámides del mundo, tiene su punto de partida en las palabras del historiador griego del siglo V a.C., Heródoto de Halicarnaso, que llegaba a decir de Keops que prostituyó a su propia hija para terminar de sufragar los gastos de su tumba. Solo se salvaba Micerino, a quien dedicó expresiones de admiración y elogio, pero la imagen de un poder tiránico que esclaviza a los suyos y los somete a latigazos es completamente ficticia. Quienes laboraron en las pirámides eran ciudadanos comunes, obligados a realizar anualmente prestaciones personales fuera de los meses de cosecha y siembra de los campos agrícolas, pero estas eran ocupaciones temporales que complementaban a una plantilla fija de obreros que trabajaba todo el año en las obras públicas designadas por el faraón. Y, en tanto que personal al servicio del Estado, este debía correr con los gastos de su manutención, desde la alimentación y la ropa hasta la atención sanitaria y el suministro de las herramientas y medios necesarios para ejecutar correctamente sus labores, abarcando toda esta tramitología una magna labor logística. Aún tenemos dudas sobre cómo se planteaba la organización laboral en el Antiguo Egipto, pero es evidente que, al frente de toda la obra, existía un inspector general del que dependerían una serie de inspectores subsidiarios para cada una de las áreas del proceso, como la lavandería, la cocina, la herrería o la carpintería. Así, se tenían que movilizar cada día miles de trabajadores, calculándose un total de 25.000-30.000 que los autores clásicos engrosan desorbitadamente. Heródoto defiende una media anual de 100.000 personas y Diodoro de Sicilia llega a extender el monto final a 360.000 cabezas. Contemplaremos unos detalles más sobre la situación laboral de entonces al hablar de la ciudad perdida, que por ahora dejamos apuntada. Teniendo todo esto presente, podremos iniciar una mejor aproximación analítica a las tres pirámides de Giza y sus respectivos conjuntos funerarios. Arrancamos la visita con el complejo del hijo de Snefru, Keops, que es el nombre griego que todos recordamos, mas en lengua egipcia él fue Jufu, promotor de la única de las 7 maravillas del mundo antiguo que permanece en pie, la Gran Pirámide de Giza. El honor le es más que merecido. Su base cuadrada tiene 230 metros de lado, se izaba hasta una altura de casi 147 metros, hoy mermada por los expolios, y todo ello se cifra en hasta 2,3 millones de sillares que, según Napoleón, permitirían amurallar toda Francia. La fase experimental iniciada por Zoser y desarrollada por Snefru en Meidum y Dashur culmina con la familia de Keops, que adopta en cada proyecto bajo su autoridad una fría intelectualidad racional que no da margen a la improvisación sobre el terreno. Desde el inicio, Jufu concibió una gigantesca mole piramidal en la meseta de Giza, al norte de Saqqara, una yerma porción del desierto occidental en el que impuso las leyes del cosmos frente a la naturaleza salvaje, frente a ese caos que debía combatir una y otra vez. Para un proyecto de tal envergadura, es evidente que se necesitó de un arquitecto a la altura, y en este caso hallamos el nombre de Miunu, el inspector de todos los trabajos de Keops, al que, si bien no podemos adjudicar aún con certeza la proyección de todo su conjunto, debemos tener en el horizonte como un personaje de peso en el transcurso de las obras. Del templo del Valle de Keops poco podemos decir, pues permanece enterrado bajo el actual poblado de Naslet el Semán. De esta parte, situada en el límite de los campos de cultivo, arrancaba una calzada de la que tampoco conservamos grandes vestigios, pero sí sabemos que estaba empedrada y cubierta, lo que generaría un soporte relivario y pictórico perfecto para ensalzar las glorias del faraón y su apoteosis. Por aquí discurriría la procesión de sacerdotes hasta el templo funerario, adosado al flanco oriental de la pirámide, donde la arqueología ha hecho una gran labor que sí nos permite apreciar su posible aspecto original. Sería un edificio de planta rectangular planeado en torno a un patio porticado, cuyo piso cubierto con losas de basalto encierra reminiscencias telúricas.
Todavía más interesantes son los alrededores de la pirámide, donde se proyectaron una serie de cementerios complementarios que se organizan siguiendo una clara jerarquización social. Partiendo del mismo flanco oriental, aquí se erigen las 3 pirámides de las reinas, una de las cuales, en verdad, albergaba el cuerpo y ajuar funerario de la madre de Keops, Eteferes, cuyo rico mobiliario es una obra maestra de taracea y ebanistería forrada en oro y con piedras preciosas incrustadas. En este mismo cementerio del este se disponen 8 mastabas dobles, reservadas a los hijos predilectos del rey y sus esposas, y dispuestas regularmente casi en retículo ortogonal, siguiendo un trazado viario de calles verticales y horizontales cortadas en ángulo recto. Otras mastabas sueltas coetáneas y de reinados posteriores completan el panorama. Más sencillo resulta el cementerio del sur, con una única fila de tumbas alineadas en paralelo. La mayor complejidad radica en el cementerio del oeste, que, respetando el ordenamiento urbano antes comentado, se llena de hasta 64 mastabas destinadas para otros hijos y familiares del faraón de mayor edad, así como altos funcionarios, entre ellos el propio Miunu, que yace aquí junto a su familia. No volveremos a ver esta riqueza de medios y sofisticación organizativa en Kefren y Mizarino, quienes prefirieron abaratar costes enterrando a sus familias en tumbas subterráneas, llamadas hipogeos. En las inmediaciones de la Gran Pirámide fueron descubiertas también una serie de fosas que guardaban barcas funerarias de cedro libanés cuya función se estima simbólica. Son interpretadas como barcas solares que permitirían al monarca fallecido acompañar al dios Ra en su navegación por los peligros de la noche y su exitosa llegada al día, uniéndose con él para convertirse en el sol que iluminaba Egipto. Nos aguarda, ahora sí, la majestuosa pirámide de Keops, que denota un amor por la sobriedad lineal y las formas geométricas puras al hilo de la racionalidad imperante en la mentalidad estética de la cuarta dinastía. Su orientación a los 4 puntos cardinales denota una perfección cuasi astronómica, pues quienes la proyectaron parecían estar siguiendo la guía de las estrellas, cometiendo un ligerísimo error en la desviación del 0,05%, es decir, un cuarto de grado en nuestro sistema sexagesimal. Ese mismo nivel de precisión es el que rige la colocación de los sillares, unidos sin argamasa de tal manera que no permiten la inserción en sus junturas de un cuchillo o una aguja. Maravillémonos en el grandioso esfuerzo colectivo que, tras días, semanas, meses y años de infatigable trasiego, hicieron de Egipto una civilización destinada a ser recordada por la eternidad y a no perderse en los insondables océanos del olvido. La estructura está conformada por un núcleo escalonado de sillares de caliza local dispuestos en hiladas sucesivas que irían recreciendo el tamaño de la pirámide, que se cubría finalmente con una nueva capa de caliza blanca, esta vez procedente de las canteras de Tura, cuyo fino pulimentado le daría un acabado liso y reflectante donde rebotaban los rayos solares. El trabajo de extracción de la piedra se realizaba a golpe de cuña, obteniendo con ello sillares no uniformes en sus medidas y pesos, que se cribaban minuciosamente, destinando los más pesados a la base y los de menor tonelaje para la parte superior. Un primer desbastado para aligerar la carga se operaba en la cantera con rudimentarias y dificultosas herramientas de cobre, transportándose después al pie de obra, donde se escuadrarían mediante tracción sobre suelo mojado o en barcos fluviales si se trataba de granito traído desde la lejana Asuán. Muchas hipótesis se han urdido en base a los restos conservados, pero por ahora debemos seguir tomando todas con pinzas, pues nos falta información para aportar la respuesta definitiva al enigma. A nivel tecnológico, los egipcios solo conocían la palanca y el plano inclinado, 2 de las 4 máquinas de la mecánica clásica, no entrando en sus conocimientos la polea y el torno, inherentes al mundo grecorromano. El uso de rampas para ascender los sillares ya lo defendía Diodoro de Sicilia, y al hilo de esta idea, los especialistas han propuesto multitud de posibilidades. Una rampa directa hasta la cima queda descartada, tanto por su inclinación kilométrica como por la cantidad de material necesaria. Más plausibles resultan los planos sucesivos en zigzag o helicoidales,
así como la tesis del arquitecto francés Jean-Pierre Houdin de una doble rampa que cubriera por fuera el tercio inferior y por dentro los tercios superiores. Aunque la recreación del proceso planteada por Auguste Soisy en su libro El arte de construir en Egipto de 1901 resulta claramente impracticable para cumplir los plazos de la obra, que debía ser concluida antes de la muerte del faraón, es interesante exponerla. El ingeniero e historiador francés teoriza sobre el uso de una herramienta llamada balancín elevador, con cuyo movimiento oscilante se generaría una carga excéntrica para, en cada vaivén, ir calzando el artefacto hasta alcanzar la altura objetivo. Esperemos que algún día pueda solventarse este misterio. Por ahora, dejemos de lado otras posibles teorías y accedamos al interior de la Gran Pirámide. La entrada original del norte, a 17 metros de altura, se encuentra hoy cegada, debiendo penetrar a las entrañas de la tumba de Keops por el boquete abierto en el 823 por el califa Al-Ma'mún, quien, buscando tesoros que ya habían sido saqueados, convirtió el monumento en su propia cantera, igual que hicieran numerosos papas con el Coliseo romano. A diferencia del exterior, perfectamente pensado desde el inicio, el interior es fruto de hasta 3 proyectos diferentes. El primero abogó por un enterramiento subterráneo. El segundo, por uno más cercano al centro geométrico de la pirámide, que desemboca en la actualmente denominada Cámara de la Reina. Y el último, el más emblemático, prosiguió el anterior corredor ascendente a través de la Gran Galería, de 8,5 metros de alto y unos 43 de largo, construida con el sistema de aproximación de hiladas. Este pasadizo lleva una antecámara y, finalmente, la cámara del rey, cubierta con 5 losas de granito espaciadas entre sí y un tejado a 2 aguas que descarga los empujes de la descomunal mole piramidal. 2 orificios al exterior, uno al norte y otro al sur, se han interpretado como conductos de ventilación en general, si bien muchos defienden que podrían estar destinados al Ka del faraón. Ya trasladado el sarcófago hasta aquí, se sellaban la antecámara y el inicio del pasillo ascendente con rastrillos de granito, y para que los obreros no quedaran atrapados eternamente en el interior, se habilitó un pasaje de evacuación que comunicaba con el pasillo del primer proyecto. El conocimiento y experiencia adquiridos en la Gran Pirámide fueron aplicados nuevamente en la tumba del hijo de Keops, Kefren, llamado Jafra en egipcio, y cuya pirámide, si bien unos metros más baja, se asienta en un altozano que le da una impresión de predominio sobre la meseta de Giza, a lo que se suma la conservación del revestimiento superior en caliza de Tura. También se ha mantenido parte del recubrimiento en granito de la parte baja, lo que aportaría una interesante bicromía al resultado final. En este caso, la disposición interna es mucho más sencilla. La entrada inicial al pie de la pirámide fue sustituida poco después por la clásica al norte horadada en el macizo, encontrándose los corredores de ambas en un solo pasillo horizontal que desemboca en la cámara del sarcófago, con una sencilla cubierta a doble vertiente. Invirtiendo el recorrido que hemos trazado en el complejo de Keops, de la pirámide nos movemos a los escasos restos del templo funerario, un largo rectángulo con vestíbulo, salones de entrada, patio porticado con 5 nichos para estatuas del rey al fondo, Sancta Sanctorum, almacenes y conexión con la calzada, de 496 metros de largo. Esta nos conduce al templo del Valle de Kefren, uno de los ejemplos mejor conservados de esta tipología constructiva, levantado en núcleo de caliza recubierto con pesados sillares de granito. Es de planta cuadrada con 2 entradas dispuestas simétricamente que llevan a una antecámara, donde se purificaba el cadáver, y de ahí se va a la sala hipóstila, con piso de alabastro y comunicación por el lado meridional con la sala de los vasos canopos para las vísceras del faraón, y por el flanco septentrional con una enigmática cámara y escaleras al piso superior, lugar reservado para la momificación del cadáver del faraón. Al lado de este templo se alza, como guardiana de la necrópolis de Giza, la Gran Esfinge, cuyo cuerpo permaneció enterrado por las arenas del desierto hasta las primeras décadas del siglo pasado. El promontorio rocoso utilizado para dar vida a esta escultura monumental
de 20 metros de alto y 73 de largo, seguramente lo dejaron los canteros de Keops y lo labraron los escultores de Kefren, aunque seguimos sin saber si el rostro pertenece al padre o al hijo. La transición de la cabeza humana al cuerpo recostado de león se efectúa a través del tocado típico de los reyes egipcios, el Nemes, en cuya frente hay huellas de la cobra protectora Ouraeus, así como restos de la policromía que daba aún más viveza a la esfinge. Se le añadió una barba postiza en tiempos de la 18ª dinastía del Imperio Nuevo, una parte de la cual se conserva en el Museo Británico y se cree que pudo estar sustentada por la estatua en pie de un faraón, aunque todavía no puede constatarse su existencia. Sí que se encontró entre las garras del híbrido la llamada Estela del Sueño, en la que Tutmosis IV legitima su ascenso al trono por un sueño premonitorio. La desaparecida nariz, por su parte, no fue mutilada por un cañonazo del ejército napoleónico, como popularmente se cree, sino que, seguramente, fue un acto iconoclasta ejecutado a finales del siglo XIV por un musulmán llamado Aldar. Finalmente, restos de un segundo templo paralelo al templo del Valle de Kefren han sido hallados delante de la esfinge, estando este dedicado al dios solar Re, lo que lleva a pensar que, quizás, la gran esfinge puede ser un trasunto del faraón deificado. Otro faraón de la 18ª dinastía, esta vez Amenhotep II, erigiría un tercer santuario en esta zona. El espíritu protector de la gran esfinge nos acompaña hasta el último punto de la visita a la necrópolis de Giza, el complejo funerario de Micerino, Menkaura en el idioma de los faraones, que no pudo terminar en vida como era deseable, teniendo que rematar las obras su hijo Sepseskaf. Si bien la pirámide de Micerino es la más reducida en dimensiones, sus 65 metros de altura esconden un complejo interno cuyos cambios de rumbo emparentan este ejemplar con la de su abuelo Keops. De un inicial corredor descendente se pasó a otro paralelo que arrancaba del norte y ahondaba a mayor profundidad, pero una nueva modificación en el proyecto remataba en un descenso vertical hacia la cámara del sarcófago, por un lado, y una segunda cámara con 5 nichos, por otro. Igual que su abuelo, Micerino mandó levantar al sur de su tumba 3 pirámides para las reinas, pero la sensación general es la de un cambio en el concepto de realeza que arraigará en la quinta dinastía. No obstante, 2 de los más interesantes hallazgos de la egiptología se operaron al sur del complejo de Menkaura. Primero, la citada ciudad perdida, que nos muestra cómo los inspectores, artesanos y obreros vivían alojados en un poblado de hasta 2000 habitantes cerca de la obra. Y segundo, el cementerio en el que descansaban aquellos trabajadores que pasaron sus últimos días en la meseta de Giza. Después de este profundo análisis de las cuestiones compositivas y técnicas de las pirámides, nos queda preguntarnos por algo que puede parecer trivial, pero no lo es en absoluto. ¿Qué es, en esencia, una pirámide? El término pirámide procede del griego piramis, un bollo de harina de trigo que tiene dicha forma, pero el vocablo egipcio es mer, que no solo denota la pirámide como alegoría de una escalera al cielo, sino que entronca con cuestiones de los relatos egipcios sobre la creación del mundo, que eran principalmente los de Menfis, Heliópolis y Hermópolis. Todos son semejantes en su formulación, según la cual un demiurgo emergió de las aguas primordiales del caos sobre una colina primigenia desde la que alumbró la tierra. Nos interesa sobre todo la historia heliopolitana, ya que en ella es Atum, una deidad solar, la que origina la vida desde una piedra meteórica denominada Ben-Ben, que es un trasunto de la montaña primigenia. Atando cabos, se deduce fácilmente que una pirámide es, a fin de cuentas, un Ben-Ben de enormes dimensiones desde el que el faraón divinizado, en unión con el sol, ilumina a Egipto para frenar las sombras del caos. Ya hemos anticipado que el paso de la cuarta a la quinta dinastía va a conllevar una serie de transformaciones internas que afectarán al desarrollo de las pirámides de esta dinastía y la sexta, última del Reino Antiguo.
Un cambio en el clima provocó el descenso de las crecidas anuales del Nilo hasta un 40%, situación que llevó al faraón a descentralizar la administración y redistribuir los recursos para que los gobernadores provinciales, los nomarcas, asumieran las funciones necesarias para enfrentar las posibles crisis agrícolas. Se pierde así el poder absoluto de la figura real, que poco a poco dejará de ser vista como un igual ante los dioses, derivando ello en una especie de democratización del más allá que permitió a altos rangos de la sociedad asegurar su paso sin su intercesión. Frente a las grandes pirámides de Giza, las de las dinastías quinta y sexta en Abusid y Saqqara aspiran a una altura media de 50 metros y pierden mucha calidad técnica, pues se construyen con núcleos de piedras pequeñas recubiertos de sillares calcáreos. El interés se va a dar, sobre todo, en los conjuntos funerarios, soporte de ricos programas decorativos que alcanzan un cenit en la pirámide de Unis, último faraón de la quinta dinastía, cuya cámara se cuaja de jeroglíficos en las paredes, los llamados textos de las pirámides, y de estrellas en el techo. La dinastía sexta fue seguida por la primera gran crisis en la unidad territorial egipcia, el primer periodo intermedio, que culminó con la reunificación del Alto y el Bajo Egipto por el faraón Mentuhotep II de la 11ª dinastía. Se inaugura así el Reino Medio, considerado por muchos la era clásica del Antiguo Egipto, iniciado sobre el 2050 a.C. y terminado hacia el 1750 de la misma era. Si bien en el ámbito privado y la zona de Tebas, en el Alto Egipto, se adopta de forma decidida el hipogeo como lugar de enterramiento, los faraones de la 12ª dinastía, que trasladan de nuevo la capital cerca de Menfis, inspirados por las pirámides del horizonte, las volvieron a asumir para sus propias sepulturas. Se forja de esta manera lo que podríamos bautizar como un segundo apogeo de las pirámides. Las pirámides del Reino Medio, no obstante, pierden todavía más calidad al utilizar como rellenos ladrillos, arena y escombros, conservándose en general en mal estado. Destacamos las pirámides de Amenemhat III, que se hizo construir una en Dashur, denominada Pirámide Negra, cuyo remate en piramidión se ha conservado, y otra en Hawara, asociada por los historiadores clásicos con el llamado laberinto, pues este aspecto evocaba el conjunto que precedía a la pirámide. Con la dinastía decimotercera se desencadena un segundo periodo intermedio que, igual que el anterior, se salda con la reunificación de todo Egipto tras duros siglos de inestabilidad e inseguridad para el futuro del pueblo egipcio. Fue el fundador de la dinastía decimoctava, Amosis I, el que auspició la llegada del Imperio Nuevo hacia el 1550 a.C., última gran etapa del Antiguo Egipto, y es precisamente este faraón el último que se hace enterrar en un complejo piramidal en las tierras del Nilo. El tipo de enterramiento por excelencia de este periodo es el hipogeo, como dan buena prueba las tumbas del Valle de los Reyes en Deir el-Bahari. Las pirámides no desaparecen del todo, pero ahora van a pasar del ámbito faraónico al civil, resultando paradigmáticas las sepulturas de Deir el-Medina, un poblado de artesanos que marcó las entradas a sus tumbas con pequeñas pirámides simbólicas. Una última crisis debería aún afrontar el Egipto faraónico con el tercer periodo intermedio, declarado en el 1069 a.C. y concluido el 656 de la misma era con la intervención de una dinastía que no era autóctona, sino nativa del reino de Kus, de aquella Nubia que tan importante fuera para el comercio y política exterior egipcios. Estos faraones sudaneses, influidos desde antaño por la cultura de sus vecinos del norte, fueron respetuosos y continuistas con la civilización egipcia hasta el punto de emprender una política de egiptianización que se saldó con un renacimiento cusita o nubio. El máximo logro de este rico periodo cultural fue la proliferación en necrópolis de Sudán, como Jebel Barkal, Nuri o Meroe, de pirámides para los reyes nubios. Este tercer apogeo de las pirámides nos ha proporcionado más de 200 ejemplares que superan en número a Egipto, pero no lo hacen ni en tamaño ni en calidad. Estas reducidas pirámides, además, tienen un ángulo más pronunciado, una única cámara sepulcral bajo tierra y, ya en época meroítica, se les adosa un templo funerario presidido por uno o varios pilonos.
Se puede observar en estos cementerios que las tumbas se colocan de tal modo que llegan a tocarse en ocasiones, pues la tradición monárquica sudanesa prima la dinastía sobre el individuo reinante, originando ello un delicioso sincretismo nubio-egipcio que habría de perdurar hasta el ocaso de Meroe en el 320 después de Cristo. La era faraónica de Egipto concluye con su anexión como provincia a la República Romana en el 30 a.C., a escasos años de que Augusto diera inicio al Imperio Romano, fiel admirador de las formas egipcias, sobre todo de sus obeliscos. Entre el 18 y el 12 a.C., el magistrado Cayo Cestio Epulón manifestó su deseo de ser enterrado en una pirámide al igual que los faraones de antaño, erigiéndose en consecuencia la pirámide Cestia. Con la Edad Moderna afloraría una verdadera moda neoegipcia que ya en el siglo XVI da sus primeras señales de vida, como la publicación del libro Piramidografía de John Greaves en 1646, que ofrece una detallada descripción de las pirámides de Giza y sus posibles métodos de construcción. Los siglos XVIII y XIX espolearían mucho más este fenómeno, desde los arquitectos revolucionarios franceses como Étienne-Louis Boullé, amantes de la geometría pura y teórica sobre el plano, pasando por Goya, quien llegó a hacer un dibujo titulado La pirámide, hasta el padre de la arquitectura moderna, Louis Sullivan, que en la tumba de Martin Ryerson en Chicago fusionó la mastaba y la pirámide. La arquitectura contemporánea ha concebido en los siglos XX y XXI gran cantidad de edificios donde la tipología piramidal es actualizada a los materiales, tecnología y usos propios de la modernidad. Desde el high-tech de la pirámide del Louvre, diseñada por el Pritzker Io Ming-pei, hasta el millonario capricho postmoderno que rezuman la pirámide y esfinge del Luxor Hotel de Las Vegas. El impacto de las pirámides como concepto general, con todo lo que significan, es fácilmente rastreable en el mundo de la cultura popular a poco que se escarbe. Partiendo del cine, el séptimo arte ha hecho a las pirámides protagonistas de metrajes que van desde fantásticas historias que han hecho de ellas escenarios inolvidables, hasta documentales de nulo rigor científico y films que las han abordado desde clichés bien conocidos, como las maldiciones de los faraones en la cinta de terror La Pirámide de 2014. Stargate, Puerta a las Estrellas, filmada en 1994, presenta a la Gran Pirámide de Giza como guardiana de un portal intergaláctico, mientras que en Transformers, La Venganza de los Caídos, de 2009, esconde el recolector solar que motiva la batalla final entre Optimus Prime contra The Fallen y Megatron. Un clásico por todos recordado es El regreso de la momia de 2001, que deleita al espectador con las vistas de una pirámide dorada en medio del oasis de Amshere, mandada a levantar por el rey escorpión y de la cual deberán intentar huir los protagonistas en el desenlace. Los videoclips de la industria musical también han prestado atención a la estética egipcia y, por supuesto, a sus majestuosas pirámides. Seguro que todos tenemos en la cabeza el ritmo y letra de Dark Horse de Katy Perry, que en 2014 se caracterizó como una faraona ambiciosa, cruel e irascible que culmina ascendiendo por una pirámide para consumar su apoteosis. Por su parte, Oh My God de Aras y Snoop Dogg, grabado en 2016, las muestra por un momento de fondo, mientras que Cairo de Karol G, de 2023, hace énfasis en la pirámide de Kefren y la Gran Esfinge, y Waiting for the Sun, de Hisham Karma, de 2024, se focaliza en la pirámide de Micerino. Por último, a los videojuegos ya hemos hecho hartas referencias con el material grabado en Assassin's Creed Origins, pero este no es el único título que ha hecho uso de las pirámides egipcias, aunque sí el que mejor las ha reconstruido digitalmente. En la icónica saga de plataformas Mario Bros. Siempre hay un mundo o fase de temática desértica, y en más de un título, esta se ha nutrido con pirámides de claro gusto egipcio, e incluso se hizo que en Super Mario Land la Esfinge fuera el jefe final de la tercera pantalla. En el terreno de los juegos de puzzles, las dos entregas de The Talos Principle, de 2014 y 2023, que aunan la resolución de rompecabezas con complejas cuestiones existenciales,
no solo muestran las pirámides de Giza en una simulación, sino que el esplendor que representan en la historia humana lleva a los androides de Nueva Jerusalén a desarrollar una avanzadísima tecnología que está tras la megaestructura, gigantesca pirámide futurista en cuyo interior están las respuestas al futuro de esta civilización de inteligencias artificiales. No podemos dar por concluido este apasionante viaje por la historia y estudio de las pirámides de Giza sin mencionar brevemente cómo nació la corriente de la piramidología, una pseudociencia que ha sido siempre ampliamente rebatida por la comunidad de egiptólogos que, día tras día, luchan contra esta clase de desinformación para poner al alcance del público datos verídicos en base a sus investigaciones. Su instigador fue el astrónomo escocés Charles Piazzi Smith, quien, guiado a su vez por un libro de John Taylor, viajó a Giza para realizar mediciones sobre las pirámides que le llevaron a publicar en un texto de 1859 la desquiciante teoría numerológica de que en sus medidas se esconde un calendario profético, y llegó a afirmar, en su descenso a la locura, que en verdad estas fueron mandadas levantar por el mismísimo Dios cristiano. Ahí es nada. Las nuevas y más precisas mediciones del arqueólogo William Matthew Flinders Petrie culminaron con la edición de una obra que, en 1883, se alzaba con verdadero rigor científico para tumbar las febriles hipótesis de Piazzi Smith. Sin embargo, el devenir de la historia, aunado con la perseverancia y curiosidad que caracterizan al ser humano, han hecho de la piramidología la fuente de un sinfín de bulos que van en contra de todo lo logrado por la arqueología y otras disciplinas académicas hasta ahora. Entre esas fake news cabría señalar la teoría de la correlación de Orión, que defiende la alineación de las pirámides con las estrellas de dicha constelación, la idea de Albert Schlossman sobre una posible conexión entre Egipto y la legendaria Atlántida, la existencia de una interconexión universal entre todas las pirámides del mundo, formulada por el nada riguroso Jacques Grimaud en el libro La revelación de las pirámides, llevado a documental en 2010, o la archiconocida tesis del creacionismo alienígena, también bautizada como hipótesis de los antiguos astronautas, que postula gratuitamente que fueron seres extraterrestres quienes, valiéndose de tecnología antigravitatoria, hicieron posible el milagro de las pirámides. De más está decir que estas y otras tantas elucubraciones, en su mayoría, se caen sobre el propio peso de su absurdidad. Querido espectador, nuestro viaje por la necrópolis de Giza y todo lo que su imagen ha comportado desde los tiempos de los faraones hasta nuestro siglo XXI acaba en este punto. Ha sido una larga y accidentada travesía que ha tocado muchos palos sobre la cultura egipcia en general y la génesis y desarrollo del fenómeno de las pirámides en particular. Recuerda, nada de esclavos en su construcción, ni mucho menos alienígenas del espacio exterior. Al igual que hace una de mis queridas compañeras, quisiera daros una pequeña pista del vídeo que tengo planificado para el próximo mes de octubre. Volvemos a España, que ya nos deleitó a comienzos de año con Santa María del Naranco de Oviedo y la Mezquita Catedral de Córdoba, para acudir a uno de los templos de culto que más visitantes, tanto devotos como turistas, recibe cada año. Y hasta ahí os puedo leer. Antes de regresar a la realidad de tu hogar, recuerda suscribirte a nuestro humilde canal si es que aún no lo has hecho, darle un buen me gusta al vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderte futuros vídeos. Muchas gracias y hasta la próxima.